una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cierto? Palabra muy conocida. De aquí solamente quiero extraer yo dos principios que Jesús usó, ¿no es cierto?, en estos ejemplos de la luz y de la sal. Entonces, para enseñar, ¿no es cierto?, qué y quién es la iglesia. Porque ¿a quién le está entregando esta palabra al Señor? Cuando les dice, vosotros sois, le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia es la sal de la tierra y la iglesia es la luz del mundo. Y aquí, ¿no es cierto?, yo decía, quiero extraer dos principios que entiendo que el Señor Jesucristo quiere enseñar. Primero, ¿no es cierto?, que hay un propósito, cuando dice que somos la sal y somos la luz, es decir, tenemos un propósito, hemos sido llamados con un propósito, Dios tiene un propósito eterno que está desde antes de la fundación del mundo y en lo cual ya había pensado en nosotros. Por eso que dice la Escritura que nosotros fuimos escogidos para, ¿no es cierto?, un propósito eterno, con una función. Por lo tanto, no es que, nació la Raquel, ¿a dónde la pongo? No dice así el Señor, ¿no es cierto? Él me dio vida porque ya tenía un propósito para esta vida. Y aparte del propósito, entonces, hay que desempeñar una función. Tenemos un propósito para estar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, y allí cumplir una función. Y eso es lo que Jesús entonces le quiere decir a la iglesia. Que estas dos cosas no las podemos perder nosotros de vista, hermano. Tenemos que tener siempre esa claridad, ¿ya? El propósito por el cual fue creada entonces la luz, ya sea una vela, una antorcha, una ampolleta, lo que sea, ¿no es cierto?, es para alumbrar. Ese es el propósito. Hubo un propósito al crearla. Ahora de ahí al propósito se requiere que ésta pueda funcionar, ¿no es cierto? Porque puede haber una ampolleta, aquí no ha pasado, yo creo que en las empresas, en las fábricas donde hacen las ampolletas, deben haber muchas que las tienen que desechar. ¿Por qué? Porque no quedaron bien, porque no funcionan, ¿ya? Acá, en el caso que Jesús pone, ¿no es cierto?, de la sal, que dice, si la sal, ¿no es cierto?, pierde su sabor, no sirve más para nada. Y por lo tanto, solamente hay que echarla fuera para que sea pisoteada por los hombres. Lo que está diciendo es bien fuerte. Si nosotros pensamos, si yo soy la sal, que fui creada con un propósito para desempeñar una función dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios, si no sirvo, ¿no es cierto?, debo ser echada afuera y ser pisoteada por los hombres. Eso me está diciendo a mí esta palabra, ¿ya? Es bien, bien clara. Entonces, es necesario que la iglesia tenga claro, como decía, este concepto del propósito, ¿no es cierto?, y la función que debe desempeñar. ¿Cuándo? Siempre. No es esporádicamente, siempre. Vuelvo al ejemplo de la ampolleta. Si tengo una ampolleta en la lámpara, ¿no es cierto?, no es que a veces ha pasado, uno la prende y a veces como que prende, pues no sé qué le pasa, ahora no funciona y después funciona, ¿no es cierto? La ampolleta no está funcionando en toda su capacidad, por lo tanto, igual uno después la termina cambiando. Entonces, nosotros también tenemos que entender que nuestra función es siempre, desde que nos convertimos. Desde que Cristo se nos fue revelado, tenemos que cumplir una función dentro del reino de los cielos, dentro del cuerpo de Jesucristo.
Entonces, no es algo esporádico o temporal, como a veces, ¿no es cierto?, tenemos, digo, porque hubo un tiempo que yo también caí en eso, me voy a tomar un tiempo. ¿Ah? Entonces no me voy a congregar, no voy a estar cumpliendo la función para la cual el Señor no tenía tanta claridad, por supuesto, como la tengo hoy día. Pero en aquel tiempo, así, no, tengo que preocuparme de mi familia, estamos pasando por una crisis económica, entonces, bueno, me voy a centrar en esto. Pero en otras palabras, hoy día, a la luz de esta palabra, valga la redundancia, tengo la revelación que no estaba cumpliendo mi función. Entonces, en la Casa Iglesia hace algunas semanas, de la Casa Iglesia de Claudia, los días miércoles, estábamos viendo, ¿no es cierto?, justamente el tema de la iglesia. Estábamos viendo allí 7 aspectos de la iglesia que se encuentran en el libro de Efesios. Y me he enterado, no he podido ver por ningún motivo, a pesar de que que Juan Pablo, mi hijo, está allá en República Dominicana, en EAM. Él me ha podido comentar que ha estado muy bueno, muy edificante la escuela, como siempre lo ha sido. Él está pero muy, muy gozoso, muy lleno, muy pleno. Pero no hemos tenido acceso, todavía no han llegado las predicaciones, los temas que se han dado allá, ¿no es cierto? Así que me dice, cuando llegue a Santiago, mamá, te voy a pasar los apuntes. Estoy esperando, ansioso eso. Pero tengo entendido de que uno de los temas que ha tomado el apóstol Tamo Naidoo es justamente la iglesia. Pero en una forma se puede entender entonces la diferencia mucho más profunda. Él está hablando acerca de la eclesía, que seguramente el pastor Manuel, cuando ya regrese, nos va a entregar parcializado, ¿no es cierto?, esa revelación que están recibiendo allá ellos en República Dominicana. Entonces, guardando la proporción, como digo, nosotros hace ya más de un mes que estábamos en nuestra Casa Iglesia hablando de este tema, qué es lo básico, qué la iglesia debe entender, qué es lo que es la iglesia, ¿ya? Entonces, decía que habían 7 aspectos en el libro de Efesios acerca de la iglesia. Los vamos a ver someramente porque estos 7 aspectos son 7 estudios. No voy a hacer 7 estudios en esta mañana, así que no se preocupe. Pero los vamos a ver someramente porque hay algunos que ya tenemos el concepto claro. En el libro de Efesios dice que uno de los aspectos, ¿no es cierto?, de la iglesia es que es el cuerpo de Cristo. En eso yo creo que mucho no tendríamos que ahondar. Después tenemos el otro aspecto, segundo aspecto, el nuevo hombre. La iglesia es el nuevo hombre. Tercer aspecto, la iglesia es el reino de Dios. Cuarto aspecto, la iglesia es la casa de Dios. Quinto, la iglesia es el lugar de morada de Dios. Sexto, la iglesia es la novia, la esposa de Cristo. Y séptimo, la iglesia es el guerrero. En el 1, ¿no es cierto?, la iglesia como cuerpo de Cristo, un pasaje donde nos va a hablar de esto es en Efesios 1, versículos 22 y 23. Y dice, y sometió, ¿quién? El Padre, todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién? De Cristo. Y lo dio por cabeza. ¿A quién? A Cristo. Por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y este pasaje entonces, sin tener lugar a cuestionamiento, está diciendo de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza, y la iglesia dice que es la plenitud de aquel. La iglesia es la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que es plenitud? ¿No es cierto? Es estar completo, estar lleno. Entonces Cristo está completo, ¿no es cierto?, a través de su iglesia. Él se manifiesta a través de su iglesia. Él se da a conocer a través de su iglesia. De acuerdo, también, ¿no es cierto?, la pastora oraba así en un principio en esta mañana. Es importante. Entonces, dice que el mundo gime y clama por la manifestación
de los hijos de Dios, es decir, por la manifestación de Cristo que va a ser a través de su iglesia. Entonces no puede haber una iglesia que se tome un tiempo, ¿ya?, para descansar, para pensar, para reflexionar, lo que usted quiera. La iglesia, ¿no es cierto?, como decíamos al principio, es la sal y la luz de la tierra. La iglesia es la plenitud de Cristo. En Él también nosotros, y Él es la plenitud, por supuesto, nuestra. En Él, dice la Escritura, que estamos completos. Entonces Cristo tiene un cuerpo, que es la iglesia, para que lo exprese. Es decir, Cristo habla a través de su cuerpo, ¿no es cierto?, actúa a través de su cuerpo, sana a través de su cuerpo, consuela, enseña, reprende, ¿no es cierto?, ama a través de su cuerpo. Entonces, por eso es que nosotros nos tenemos que someter, dice, los unos a los otros, porque Cristo está en cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, y estar sometidos entonces a la iglesia, ser parte integral de la iglesia. 2, la iglesia es también, dice, el nuevo hombre. ¿De dónde sacamos esto? Efesios 2, versículo 15. Aboliendo, ¿quién? Cristo. Aboliendo en su cuerpo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Antes de que entrara en vigencia el nuevo pacto, sabemos que el pueblo de Dios, hoy día cantábamos, somos el pueblo de Dios, ¿no es cierto? En aquel tiempo nosotros no lo habríamos podido cantar, en el antiguo pacto, todo lo que vemos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y los demás éramos gentiles. Por lo tanto, el pueblo de Israel era el que tenía el privilegio de poder contar con la dirección, la paternidad, ¿no es cierto?, de Dios. Era el pueblo escogido de Dios, ¿no es cierto?, para poder anunciarle, para poder manifestarle. Y por lo tanto, tenían ellos una ley que era extensísima, como bien sabemos. Y uno de los beneficios del nuevo pacto o de la obra de Jesucristo es que esa ley dice que la quitó de en medio, porque dentro de todo eso, el sentido de esa ley, no podía unirse, ¿no es cierto?, un judío o un israelita con un gentil. No podía. Solamente ellos tenían ese privilegio. Pero cuando Cristo viene, ¿no es cierto?, dice que entonces, y entra en vigencia el nuevo pacto, dice que ha abolido la ley, esa ley que nos era gravosa a nosotros los gentiles, y dice que entonces de los dos, es decir, de los que no éramos israelitas, pero sí hemos creído en Jesucristo, y el pueblo de Israel, dice que de los dos hizo que, no dice un solo pueblo, ¿qué dice? Un nuevo hombre. Si usted ha puesto atención en lo que hemos leído, lo vuelvo a leer para que lo entienda. Aboliendo entonces su carne en la cruz, en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, porque había que cumplir esa ley, ¿no es cierto?, en el antiguo pacto, para crear entonces en sí mismo, ¿en quién? En Cristo, de los dos, uno solo, aboliendo, dice, uno solo, y haciendo un nuevo hombre y haciendo la paz. Entonces, de estos dos pueblos dice que hizo uno solo, un solo hombre. ¿Y quién es ese solo hombre? El hombre nuevo es la iglesia. Dios la llama entonces el nuevo hombre. Cuando se refiere en la Escritura al nuevo hombre, siempre se está refiriendo a la iglesia. No es al hombre individual, ¿ya? No es al individuo. Este es el hombre nuevo entonces, y es corporativo. Dice Efesios 2:15, que de los dos pueblos hizo un nuevo hombre. La iglesia, por lo tanto, ¿no es cierto?, es corporativa. Por eso que habla del
del cuerpo de Cristo, ¿ya? 3. La iglesia también dice que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros, ¿está diciendo a quién? A la iglesia, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Me voy a tomar harto de lo que la pastora oró en la mañana porque oró en el Espíritu. ¿Se acuerda que hizo harto énfasis de la familia? Que tenemos que tener el sentido de la familia. Bien, aquí está entonces la palabra. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El término conciudadano indica un reino, ¿no es cierto? Porque ser conciudadano es ser entonces pertenecientes a una nación, a un pueblo o a un reino, ¿ya? Y esto te da derechos civiles, y estos derechos, ¿no es cierto?, están relacionados con una nación o con un reino. La iglesia, que es el reino de Dios, y somos ciudadanos de este reino, ¿no es cierto? Como ciudadanos, entonces, tenemos derechos como la salvación, por nombrar, ¿no es cierto?, algo de lo más importante, pero también tenemos deberes. En una nación se tienen derechos y se tienen deberes cuando somos conciudadanos, ¿ya? 4. La iglesia es la casa de Dios. Varias veces yo, que he exhortado la palabra que adelante, y los que están en la casa de iglesia conmigo, me han oído hablar o enseñar, ¿no es cierto?, de que cuando la Biblia habla de la casa, no está hablando del lugar físico. Habla ¿de qué? Del núcleo familiar. La casa de David, la casa de Jacob, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros llamamos o hablamos de la casa de Raquel, si se me incendia, lo anulo, lo cancelo. Se incendiara mi casa, la física, mi casa sigue, ¿no es cierto? La casa de Juan, que es mi esposo, ¿no es cierto? Porque siguen mis hijos, sigo yo, que soy su esposa. Entonces, cuando habla la escritura de la casa, dice, está hablando del sentido de familia. Es la familia, donde una familia normal tiene un papá, tiene una mamá, ¿no es cierto?, donde hay hijos, donde generalmente el papá, ¿no es cierto?, es el proveedor para la familia, es el guardador o el cuidador, el protector de la familia, ¿ya? Y la casa también es el lugar, ¿no es cierto?, en cual todos quisiéramos pasar el mayor tiempo posible cuando esa casa está bien organizada. Los varones o las damas, ¿no es cierto?, que trabajan, yo creo que después de una jornada laboral, lo único que quieren es llegar a su casa, ¿no es cierto? Cuando los hijos, la mayoría se ha casado, como en el caso mío, ¿no es cierto?, que me queda solamente una soltera, pero yo aprovecho generalmente todos los tiempos que pueda, y especialmente los fines de semana, para estar reunida con mi casa. Vienen mis hijos, vienen mi nuera, vienen mis yernos, ¿no es cierto?, a almorzar a la casa, vienen mis nietos. Un tiempo de refugio. La casa, es decir, el núcleo familiar, es el tiempo de refugio. Y allí también es donde se comparten, ¿no es cierto?, las preocupaciones que tiene uno, los problemas que tiene uno, y entre todos tratamos de solucionarlos. Eso estamos hablando de una familia que está cumpliendo una función o desarrollando una función sana. Obviamente que no siempre se da, pero en eso tenemos que trabajar. Entonces, como nosotros somos la familia de Dios, también trabajamos en eso, en que podamos tener una función, un desarrollo sano, ¿ya? Entonces, la casa de Dios, donde Él es el Padre, Dios es el Padre, y está complacido entonces en proveernos, en protegernos, en cuidarnos, en mimarnos. ¿Hace o no hace eso el Padre? Partía diciendo yo, Dios es bueno, ¿no es cierto? Nosotros, a pesar de los problemas que podamos tener, por muy grandes que sean, cuando empezamos a analizar, vemos cómo la protección de Dios, la provisión de Dios ha estado allí.
que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, ¿no es cierto?, que tengamos que andar a la deriva. La semana pasada, ¿no es cierto?, Claudia contaba su testimonio aquí adelante, de que si pasó por problemas, sí que pasó por grandes problemas, y sin embargo, cómo Dios la fue sacando uno a uno. No solo a ella, porque los problemas de ella eran también de su casa, y Dios la fue sacando uno a uno. Yo siempre he contado, donde tengo la oportunidad de contar el testimonio, y los que me han escuchado, ¿no es cierto?, saben que es así. Yo siempre he dicho, porque ella confió desde un principio. Cuando a ella la diagnosticaron, ¿no es cierto?, con este tumor cerebral que tenía y que tuvo que operarse, Claudia jamás lloró, nunca te vi llorar. Nunca te vi llorar, Claudita. Porque siempre confió en Dios, siempre esperó en el Señor, hasta última hora. Y después cuando los médicos decían, no, si usted no va a poder antes de, tampoco se desesperó, ¿no es cierto?, sino que porque sabía que sobre los médicos había uno mayor, ¿eh? Confió en el Señor. Y ese mayor es nuestro Padre Celestial. Entonces, la iglesia es la familia de Dios. ¿Le daremos vuelta a la espalda al Padre? Hay hijos que se van de la casa, ¿eh? Se rebelan contra el papá, no me gusta este sistema y se van, ¿no es cierto? Al hijo no le va muy bien y el papá queda muy triste. Así que ojo con eso. 5. La iglesia es lugar de morada de Dios, que es distinto, ¿ya? Efesios 2, 21 y 22. En quien, en Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ya? ¿A qué se está refiriendo esto? Habla de que la iglesia es la morada de Dios, donde Él habita, ¿ya? Y dice que todo el edificio está bien, dice, coordinado, ¿no es cierto?, para ser un templo santo en el Señor. Y sabe que nos está refiriendo que generalmente nosotros tendemos a pensar de que yo soy la morada de Dios. Siempre nuestra mente finita nos lleva a pensar en el individualismo. Yo soy morada de Dios. Y no es así, ¿no es cierto? Tampoco en la congregación FCP, por decir, ¿no es cierto? O al lado está la iglesia metodista pentecostal. No es la morada de Dios. ¿Sabe qué? Son ellos, somos nosotros, es usted, soy yo, es el todo, es el todo. Está hablando de la iglesia universal. Esa es la morada de Dios, donde Él habita, donde Él se mueve, donde Él va a actuar. Es a través de la iglesia universal, que obviamente está parcializada. Pero nosotros tenemos que tener, por eso es que es bueno que nosotros podamos reconocer las iglesias que son, como le llamamos nosotros, de la sana doctrina, es decir, que tienen el mismo principio, ¿no es cierto?, la misma dirección de Dios, no que hayan diferencias, no que se enseñe algo completamente distinto. La iglesia de Jesucristo es una sola, ¿ya?, independientemente que una congregación determine usar el pelo largo y vestido. Pero eso no significa que no sea de Dios, porque si está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la familia de Dios, que es la casa de Dios, que es el nombre nuevo, ¿no es cierto? Entonces está también alineado con Dios. Que tengan distintas formas, eso, ¿no es cierto?, no tiene mayor relevancia, sino que la esencia, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de la esencia, que Cristo sea el Señor, ¿ya? En ese sentido, ¿ya? 6. La iglesia es la novia o la esposa, ¿no es cierto?, de Jesucristo. Dios dijo en un principio, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿no es cierto? Y le dio Dios al hombre una mujer, ¿no es cierto?, para su descanso y su satisfacción. No era solamente para el hombre, ¿ya?, sino que de eso también se toma Jesucristo. Y Jesucristo, ¿no es cierto?, dijo, antes de que Él consumara la obra en la cruz del Calvario, dijo, el hombre, se estaba refiriendo a sí mismo, no tiene
dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no tenía su esposa, no tenía su novia, que es la iglesia. Porque la iglesia nace, si que hubiera alguien que todavía no tuviera claro, la iglesia nace después de la obra concluida de Jesucristo. Es decir, muerte, resurrección y ascensión. De allí parte la iglesia, de allí nace, ¿no es cierto?, la iglesia. Entonces, cuando antes de eso, Jesús le enseña a sus discípulos, el hombre, hablando de sí mismo, no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene descanso todavía. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es donde Cristo descansa, donde Cristo reposa, ¿ya? Entonces, por eso es que la iglesia es la novia o la esposa de Jesucristo. Y 7, la iglesia también es como el guerrero, el guerrero. En Efesios 6, cuando habla, ¿no es cierto?, de la armadura de la fe, no le está hablando al individuo. Vuelvo y repito, siempre yo por lo menos en lo personal, a lo mejor yo fui mal guiada en ese aspecto, pero siempre se tomó como algo personal. Yo tengo, ¿no es cierto?, la armadura de Dios. Y la armadura es para la iglesia. Un ejército se compone de muchos soldados, ¿no es cierto? Pero un guerrero es simplemente una persona, ¿ya? Por lo tanto, la iglesia, que es el hombre nuevo, es la iglesia del guerrero. ¿Se entiende? No es entonces, no soy yo, es la iglesia el guerrero. Por eso es que no habla, ¿no es cierto?, de un ejército. Está hablando del nuevo hombre, el guerrero, pero que nosotros entendemos que es la iglesia. Por eso es que nosotros siempre también lo vimos en forma individual. Toda la armadura de Dios, de la cual habla, ¿no es cierto?, en este capítulo 6, no es para el cristiano, como decía, individual, sino para toda la iglesia, como el hombre nuevo, como el guerrero. Es la iglesia entonces la que trata con el enemigo. Esto que es importante, ¿no es cierto? Es la iglesia la que trata con el enemigo de Dios y lo derrota, no el individuo. A veces nosotros somos tan osados, sabemos que hay, ¿no es cierto?, espíritus territoriales. Y como nosotros, nuestra tendencia siempre es a pensar individualmente, yo voy a ir y voy a pelear con ese ejército de las tinieblas. Mire qué osadía más grande, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, o la gente sale, cuando es aislado, un cristiano aislado, y tiende a hacer eso, sale derrotado, hermano. Se decae, se deprime, ¿no es cierto? Oh, no, esto no resultó. ¿Por qué? Porque él no ha estado, ¿no es cierto?, en lo que tiene que estar, que es el nuevo hombre o la iglesia. La iglesia sí. La autoridad y el poder Dios se le ha otorgado a la iglesia. Por eso la importancia de poder estar en el acuerdo. Hermanos, vamos a orar por tal y tal y tal. Hermanos, no vamos a hacer tal cosa. ¿No es cierto? La iglesia funciona en el acuerdo, ¿ya? Entonces, que aparece después, ¿no es cierto?, como el guerrero o el nuevo hombre, como decía, ¿ya? Entonces aquí hemos visto los 7 aspectos de la iglesia y pudimos apreciar entonces el propósito de Dios y la función. ¿A raíz de qué es esta palabra? ¿Ya? Y les digo, hermanos, me hago responsable de lo que voy a hablar de aquí en adelante. Debido a los acontecimientos, ¿no es cierto?, que han sucedido estas últimas 3 semanas, la pregunta que nos cabe hacernos entonces, ¿dónde estuvo, dónde está y dónde estará la iglesia en todo esto que ha acontecido? ¿Dónde estuvo la iglesia? Antes que esto sucediera, antes de que esto se desatara. ¿De qué estoy hablando? Del caos, de la destrucción, del desorden, ¿no es cierto? Todo eso que le ha complicado, como decimos, la vida a muchos chilenos, como decía la pastora, muchos se tienen que levantar a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, para poder salir a trabajar, ¿no es cierto?, muy, muy temprano. Si antes ya la jornada laboral era extensa, imagínense ahora, es mucho más extensa, ¿ya?
Entonces, ¿dónde estuvo la iglesia? ¿Cuánto realmente invirtió la iglesia en oración? Clamando, ¿no es cierto?, por la protección y la dirección de Dios. ¿Dónde ha estado la iglesia durante todo este tiempo? ¿Y dónde estará la iglesia luego que esto se aquiete? Si esperamos, confiamos en el Señor, que se va a calmar. Mire, hay una lectura bíblica que nos puede dar un poco de luz. Salmo 18, 4 al 6. Este es un salmo de David. ¿En qué circunstancia? Cuando Saúl lo perseguía, ¿no es cierto?, para eliminarlo, para sacarlo de circulación. Recuerde que David tenía un celo por él, por lo tanto, él pensaba que la solución para Saúl era entonces eliminar, matar en el fondo a David. Y entonces David tuvo que huir con su gente, anduvo mucho tiempo en eso. Y allí entonces él expresa esto, Salmo 18, versículo 4 al 6. Me rodearon los lazos de la muerte y los torrentes de la destrucción me amenazaron. Los lazos del Seol me han rodeado, me tendieron redes de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Ya? ¿Por qué quise citar este texto? Dice el rey David, antes ahí en ese momento no era rey todavía, me rodearon lazos de muerte y los torrentes de la destrucción me atemorizaron. Estos torrentes de la destrucción tienen un nombre, Belial, ¿ya?, que es una potencia maléfica que pasó de ser después en el judaísmo, ¿no es cierto?, un nombre popular que se le dio a Satanás. Pero cuando habla, ¿no es cierto?, David de estos torrentes de destrucción, habla de Belial, se refiere a Belial, ¿ya? Entonces, una potencia maléfica que destruiría todo lo que estaba, ¿no es cierto?, a su paso, ¿ya? En 2 de Corintios hay una palabra de Dios que ha sido muy usada para referirse a la unión incorrecta de parejas, pero la verdad que tiene un significado mucho más amplio. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 17. Van a ver que tiene algo que ver. 2 de Corintios 6, 14 al 17. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Esta potencia destructora, ¿ya? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Entonces, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Como digo, este espíritu de destrucción, ninguna. ¿No es cierto? Uno lo puede ver, ninguna. Y a eso entonces está diciendo, no os unáis en yugo desigual. La pregunta, ¿de dónde nace o dónde parte toda esta ola de caos que tenemos hoy día en Chile? ¿Eh? Lo que hemos visto estas últimas 3 semanas. ¿Lo organizó la iglesia de Jesucristo? No, ¿no es cierto? Nace de la gente. Lo que se dice, ¿no es cierto?, no puede ver, es la expresión, ¿no es cierto?, del pueblo que ya no daba más. La expresión de la gente, la expresión de el mundo, ¿ya? Entonces, que está en contra de un sistema que no les sirve, ¿ya? Y la lucha por poder instalar otro sistema que se piensa que les puede ayudar mejor, ¿no es cierto? ¿A quién? A la gente, al mundo, ¿ya? Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Se va a unir con lo que ha organizado el mundo? ¿Qué comunión tiene
la luz con las tinieblas si dice que el mundo pertenece al reino de las tinieblas? La iglesia pertenece al reino de la luz. Entonces, hermanos, yo quiero que esto lo entienda porque tiene que ser revelado. Porque no es de que la iglesia tiene que estar ajeno a lo que está ocurriendo afuera. No es que no veamos la injusticia. No es que no veamos, ¿no es cierto?, la desazón de la gente. La vemos. ¿Y queremos ayudar? Sí, queremos ayudar. ¿Queremos aportar? Sí, queremos aportar. Pero para nosotros, ¿cómo? ¿Y desde dónde? Desde el reino de los cielos. Hermano, no con las armas que ellos tienen. Por eso hay que tener mucho cuidado. Inocentemente, muchos cristianos, lamentablemente, han perdido el norte y han caído en eso. Han agarrado a la ollita, ¿no es cierto?, con el palito y la han ido a hacer sonar. Es echarle un palo de leña al fuego, hermano, claramente. No ese es el lugar donde... ¿Qué se escribe en las redes? Nuestros comentarios en las redes. Nos vamos a sumar, si nosotros dice, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Eso es lo que la iglesia tiene que llevarle a la gente. Y nos sumamos, hacemos una fiesta de lástima con ellos, ¿no es cierto? Sí, tiene razón, yo también, igual, cuenta, cada cual cuenta, ¿no es cierto? Su problema que es mayor que el de ellos mismos. Y nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Ya? ¿Ponernos de acuerdo con el mundo? ¿Para hacer lo mismo? ¿Para sumarnos a ello? A esta palabra, ¿no es cierto?, yo creo que a cada uno de nosotros nos tiene que hacer reflexionar, ¿ya? Y dice que debemos mirarnos a nosotros mismos. Hay que discrepan, mucho he oído eso yo, cuando alguien tiene un problema y viene el hermano con muy buena intención y dice, hermano, voy a orar por usted. ¿Y qué dicen? Este es religioso. Este es religioso, mire, con oración usted no soluciona el problema, ¿no es cierto? En parte tiene razón, en parte puede tener razón, pero no es, ¿no es cierto? Y decir, sí, mira tu problema. ¿Se ha fijado usted cuando alguien le cuenta un problema? Voy a poner, sabe que tengo un hijo que es tan rebelde, no hay yo cómo enredarlo. ¡Oh, sí, fíjese que yo también me he visto sobrepasada. Y hacemos como una competencia. ¿Cuál tiene el problema mayor? ¿Ah? Sabe que mi esposo, no voy a cambiar, mi esposa es infiel. Siempre ponemos al esposo como infiel. Mi esposa me ha sido infiel. Y viene el amigo o el hermano y dice, sí, yo también pasé por eso, fue un momento de tanto sufrimiento. Y empezamos como a hacer la competencia, ¿no es cierto?, ¿cuál sufrió más en ese sentido? ¿Ya? Entonces, y que alguien le diga que va a orar, ¿no es cierto?, lo encuentran como, qué religioso, esto no se soluciona con oración. Vamos a ver casos que realmente sí se solucionan. ¿Qué dijo David? Me rodean lazos de muerte, ¿no es cierto? Torrentes, dice, de destrucción, ¿no es cierto? Me asustaron, me atemorizaron, estaba asustado, ¿ya? ¿Y qué concluye? Clamé a Jehová y Él me oyó. Y después, si uno sigue leyendo, ¿no es cierto?, el Salmo dice que es un canto de victoria, porque al final Dios le concede la victoria. Déjeme decirle en esta mañana que la oración sí tiene poder, ¿ya? Y mucho poder. El pueblo de Israel, ¿no es cierto?, en una situación parecida y guardando, por supuesto, las proporciones, vivió una época muy, muy fuerte, que es al final de cuentas, hágase la idea de esto, siendo el pueblo de Dios y Dios hablándole, dándole directriz por medio de los profetas, que el pueblo no quiso oír y desobedecieron a Dios, ¿no es cierto?, se rebelaron contra Él y Dios le decía, mire, viene opresión, viene, ¿no es cierto?, grande dolor para este pueblo, que es mi pueblo, a causa de su porfía, y nunca quisieron oír, hasta que llegó el momento, ¿no es cierto?, en que ellos caen en la cautividad de Babilonia, ¿cierto? Y los oprimieron. Y allí el
el pueblo, lo que llamamos la masa, ¿no es cierto?, sufrió muchas situaciones, ¿no es cierto?, que fueron sobrepasados. Vamos a leerlo mejor. Ezequiel 22, del 28, la segunda parte en adelante. Ezequiel 22, 28. Así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Cuando vio que el pueblo estaba tan porfiado, no se oía ni se veía la voz de Dios por ninguna parte. Dice, el pueblo de la tierra oprimía y robaba al afligido y necesitado, hacía violencia, ¿no es cierto?, y al extranjero oprimía contra derecho. ¿Qué estaba pasando? Algo realmente terrible con la gente pobre, con la gente necesitada, ¿ya? Y dice Dios, busqué entre ellos un hombre que levantara muralla y se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, pero no lo hallé, dice Dios, ¿ya? Entonces, Dios dice referente a esa época, ¿no es cierto?, en este pasaje, busqué un hombre y no lo hallé. ¿Sabe por qué no lo halló? Porque no lo había. No lo había un hombre, ¿ya? ¿Por qué no lo había? Porque no estaba la iglesia. ¿Quién es el hombre nuevo? La iglesia. Entonces, dice que Dios buscó un hombre en ese tiempo que se pusiera, ¿no es cierto?, en la brecha, delante de Dios. Es decir, acá estaba el pueblo que estaba siendo oprimido, que estaba sufriendo, que estaba angustiado. Dios buscó un hombre que se pusiera entre el pueblo y Dios, ¿no es cierto?, vuelto hacia Dios para poder clamar, para poder pedir a favor de ese pueblo. Y no lo halló. Entonces, hoy día es diferente. Si podemos ver, hermano, frente a la situación que estamos viviendo, el escenario es diferente, ¿no es cierto? Porque Dios está buscando un hombre que levante muralla, que haga un vallado, ¿no es cierto?, y se ponga en la brecha delante de él, a favor de este pueblo. Y sí lo puede hallar, porque para eso está la iglesia. Pero la iglesia no puede ser ni debe ser confundida, hermano. Eso es lo que tenemos que entender. No podemos ser confundidos. No podemos volver, y repito, a tomar las mismas herramientas que ellos tienen para poder entonces sumarme a una protesta, ¿no es cierto?, por la injusticia, sino que mi deber como el hombre nuevo, como la iglesia, es ponernos en la brecha, en el acuerdo, para poder orar, para poder clamar. Eso es lo que tenemos y tendríamos que haber hecho siempre, antes, durante y después. No podemos entonces nosotros como iglesia perder el norte. Por eso decía al principio, y por eso decía, me hago cargo de lo que estoy diciendo, de acuerdo a la palabra que yo estoy viendo. Siempre ustedes me han oído decir que la iglesia tiene que establecer una diferencia en cómo actúa el mundo y cómo actúan los hijos de Dios. Es distinto. Entonces, por eso es que nuestra actitud tiene que ser distinta, tiene que ser diferente. Ojo con lo que hacemos, ojo con lo que escribimos en las redes. No podemos sumarnos a algo que el mundo organizó. El mundo, dice la Escritura, tiene su propio afán. Y nosotros no podemos sumarnos a ese afán. Nosotros vamos, ¿no es cierto?, a ponernos a la brecha con lo que tenemos que hacer, con lo que sabemos hacer, con las herramientas que Dios a nosotros nos ha dado. Y una herramienta poderosa es la oración, es el clamor. Clamé a Jehová. En eso sí que yo hago una diferencia. Porque para mí hay una oración, ¿no es cierto?, y puede haber una oración rutinaria. Muchas veces uno cae en esa oración rutinaria. Gracias te doy, Padre, por estos alimentos, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús, amén. Estamos listos al otro lado. ¿Ya? Una oración rutinaria. Padre, te encomiendo a mis hijos, te encomiendo a mi esposo, te encomiendo toda mi casa y te bendigo, tú eres Dios y te amo, ¿no es cierto? Buenas noches, Señor, y me acuesto y me duermo.
oraciones rutinarias. Hay una oración que es con conciencia, ¿no es cierto?, que estamos orando, planteando al Señor, bueno, dame directriz, en fin, cámbiame, Señor, renuévame, Señor, muéstrame, Señor, en qué dirección tengo que actuar, en qué dirección tengo que orar. Bien, pero hay también una oración con clamor, que eso no es acostadita, ¿no es cierto?, cómodamente, o sentada cómodamente. Ojalá, ¿no es cierto?, en ese rincón secreto donde nadie nos ve, ojalá poder estar postrados, realmente humillados en todo sentido, cuerpo, alma y espíritu, todo humillado, rendido delante del Señor, entonces para poder clamar. Creo que este tiempo es un tiempo en que la iglesia tiene que clamar. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando hemos clamado, Dios realmente nos ha sorprendido, hermano. Pero la iglesia, vuelvo y repito, no puede caer, ¿no es cierto?, en la conducta del mundo. Entonces, alguien por ahí decía, ¿no es cierto?, no, si mire, yo puedo ir a la marcha pacíficamente, yo voy pacíficamente. Fíjense que ustedes, todas las marchas han sido pacíficas, todas pacíficas, pero todas terminan en destrucción. ¿Ah? Yo me asombro cuando veo las noticias, no, estaban los manifestantes, los que marchan, ¿no es cierto?, pacíficamente, y todos terminan en caos, en destrucción. La Alameda, me contaba una hermana mía, que pasó el otro día por la Alameda, dice que le llegaba a dar pena de ver cómo estaba. Yo no he ido para ese lado, pero realmente más que la Alameda parece un basural, ¿no es cierto?, cómo está eso. Es realmente impresionante. Entonces, a veces nosotros caemos en eso por ingenuidad, hermano, o por ignorancia. Ignorancia me estoy refiriendo a ignorar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios o lo que Dios está demandando de nosotros. Y nos sumamos con muy buenas intenciones, con un muy buen corazón. Yo quiero, dice uno, solidarizar con la gente. La mejor manera de solidarizar es entonces doblando, como decía el domingo pasado yo, sus rodillas, el poder clamar al Señor. No es que estemos indiferentes a lo que está ahí, hermano. No, yo no estoy indiferente, ¿no es cierto?, y lo he conversado, me han oído muchas veces en mi familia por lo menos, ¿no es cierto?, de muchas injusticias que se cometen. Diferencia de los sueldos, ¿no es cierto?, las pensiones vergonzosas, todo eso. Si uno lo ve, si no somos ciegos, no somos ciegos. Pero nuestras herramientas son distintas, nuestra forma es distinta. ¿A dónde vamos a ir a golpear? ¿A dónde vamos a ir a clamar? ¿No es cierto? Es a la puerta del corazón de Dios. Allí es donde debe estar nuestro clamor y nuestro gemir. Amén. Vamos a orar en esta hora. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, bendecimos tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús, oro en esta mañana para que nuestros ojos, Señor, sean abiertos, nuestro entendimiento, Señor, sea ampliado. Amado Dios, y tú puedas entrar y traer la revelación, oh Dios, que necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy día, Señor, por cierto, podemos ver, Señor. Y el que no lo ve, permítenos, Señor, verlo. Cómo el mundo gime y clama, Señor, por la manifestación de los hijos de Dios. Padre, de una cosa estamos seguros. Señor, que nada de los proyectos que proponga el hombre, Señor, políticamente, de cualquier bando, ninguno, Señor, va a traer la total satisfacción a la gente. Porque siempre, Señor, habrá necesidad. Siempre habrá injusticia. Jesús, tú lo dijiste, en el mundo tendréis aflicción. Cuando nosotros, Señor,
la iglesia, el nuevo hombre, en primer lugar, podamos creerlo nosotros, en primer lugar nosotros, Señor, de que tú realmente eres la solución, de que tú eres quien trae la respuesta, que eres tú el que trae el alivio. Amado Dios, entonces nuestros pasos, Señor, irán presurosos a querer traer a aquel que no te conoce al reino de los cielos. Cuando tú, Jesús, nos encareciste, por tanto, id y hacer discípulos, predicad la palabra. Señor mi Dios, tú no dijiste que peleáramos por las injusticias del mundo, sino que vinieran a Cristo. Y ojalá, Señor, todos aquellos que cometen injusticia en el mundo fueran los primeros que se convirtieran a ti. Señor, pero ¿cómo se convertirán si no hay quien les predique? En el nombre poderoso de Jesús. Amado Dios, permítenos poder entender cuál es nuestro lugar. Señor, el hacer vallado o levantar muralla, como dice el texto, una muralla, Dios, que nos permita ponernos a la brecha. Y la iglesia ser ese muro. Señor, la iglesia tiene que ser ese vallado que se pone frente a ti, a clamar, a gemir, Señor mi Dios, por la conversión de estas personas. Señor, hemos visto desatado mucha destrucción, mucha violencia, mucha insensibilidad, Señor, de todos lados. Señor, sería ciego que nos pudiéramos poner solo de un lado, de ambos lados. Amado Dios, vemos el espíritu de confusión. Señor, lo que las redes sociales en un principio, Señor, podían ser tan beneficiosas, como alguien decía, hay que enterarse, hay que estar al día, hay que informarse por medio de las redes. Y hoy día, Señor, las redes están completamente desprestigiadas, Señor mi Dios, porque cada uno los manipula conforme a su ideología o conforme a su conveniencia. Amado Dios, pero qué distinto es que tu iglesia clame y pida, Señor mi Dios, visión, revelación de lo alto, discernimiento de espíritu, Dios. Porque cuando tenemos el discernimiento del Espíritu, ese que tú nos muestras, Señor, lo que realmente está ocurriendo, entonces, Señor, no tendremos que atender, Señor, a la información de un hombre, sino que, Señor, nuestra vista espiritual nos permitirá ver y nos permitirá entonces ponernos en la brecha y poder clamar, Señor, con todo clamor y temblor. En el nombre